Qué complicado, ¿no? ¿Entendieron algo? ¿Comprendieron la lengua de señas? No. Esto es lo que nos pasa a nosotros las personas sordas cuando no comprendemos a las personas con barbijo. Me quiero presentar, me llamo Gabriela Laura Lino. Vivo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Tengo 37 años. A los 2 años de vida me diagnosticaron hipoacusia bilateral severa. De ahí comencé todo mi camino importante. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas trabas, piedras, tristeza, alegría, logros, victorias, y aprendí mucho. Gracias a mi familia, a mis amigos, los especialistas médicos, biólogos, maestras, docentes, profesores. También aprendí lengua de señas. Fui criada de las dos maneras, me educaron con el oralismo y con la lengua de señas. Si bien hoy por hoy, gracias a todas las herramientas, hoy soy una persona independiente y autónoma, capaz de llevar mi vida por mi cuenta. Y más allá de que todavía falta mucho por recorrer, mucho por luchar. La sociedad aún le falta entender y reconocer las capacidades y discapacidades de las personas, sobre todo la sordera. Desde que comenzamos la pandemia se nos hizo difícil a todas las personas sordas, porque más de la mayoría de las personas sordas desarrollamos la lectura labial. Yo estoy equipada con un audífono desde los 2 años. Sí. Y más allá de que tengo un audífono, escucho ruido, pero necesito también la lectura labial. O sea, si vos me hablas de costado, de acá, yo te escucho, pero no comprendo. Sí o sí, debo mirarte a la cara. Si bien más allá de esto, la lengua de señas es muy importante para el desarrollo lingüístico, sobre todo en los niños. Algunos comienzan como lengua materna de sus familias sordas y hay otros que comienzan iniciando la escolaridad. Yo la inicié en la escolaridad porque soy hija de padre oyente. Si bien no solo es una herramienta de comunicarme, sino una herramienta de incluir, que hoy por hoy es muy importante la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, incluimos con las herramientas. No es solamente poner a la persona en nuestro espacio, es incluirla. Si es una persona sorda, sí o sí debe poner un intérprete. Si es una persona ciega, sí o sí la accesibilidad de baile, sonido. Si es una persona con discapacidad motora, también. Que toda la infraestructura sea accesible para que la persona pueda participar en el mismo espacio. Esto se llama inclusión. Esto es la importancia que hoy estamos luchando todas las personas. En el caso de las personas sordas, la inclusión es visibilizar la importancia de la lengua de señas y la accesibilidad a la información. Como siempre decimos, somos personas. Todas las personas tenemos los mismos derechos y merecemos los mismos derechos de información, de educación, de cultura, de todo tipo que se puedan imaginar. Mi trabajo es difundir más que nada a la familia, padre primerito con hijos sordos, es visibilizar todas las posibilidades que tienen para que su hijo sea una persona autónoma e independiente. Bueno, hasta acá llegamos y espero que nos podamos ver pronto. Nos vemos. Un beso grande desde Argentina. Buenas tardes con todos. Daremos inicio a la primera charla del proyecto Si no te veo, ¿cómo te escucho?, organizado por AEMPI UCSG. Este proyecto, como ya sabrán, lo que busca es concientizar acerca de la realidad que viven las personas con discapacidad auditiva y asimismo queremos plantear la problemática que representa el uso de mascarillas para la lectura labiofacial por parte de las personas sordas.
no está de más mencionarles algunas indicaciones. Durante el transcurso de la charla, nosotros enviaremos un link de asistencia y un link de preguntas. El link de asistencia es obligatorio llenarlo para el proceso de certificación. Ahora bien, el link de preguntas es solamente en caso ustedes tengan alguna inquietud que quieran compartirla con el ponente para que ésta sea respondida. En el caso del link de retroalimentación, esto será enviado al día siguiente de la ponencia y pues eso. El día de hoy contamos con la presencia de Carlos Andrés García. Él me comentaba que actualmente está haciendo su internado. Muchos de ustedes tal vez ya lo conocerán por sus videos de anatomía en su canal de YouTube. Si no lo han visitado, los invito a que lo visiten. No solamente hay videos de anatomía, sino también de fisiología, de neuroanatomía y asimismo algo de KG. Cabe mencionar que Carlos Andrés fue auxiliar de docencia en anatomía humana en la Universidad de Guayaquil, es el autor de Manual Osler Sobreviviendo en la Medicina y embajador de marca de Complete Anatomy y AMIR Ecuador. Recientemente obtuvo una diplomatura de posgrado en neuroanatomía funcional por el Consejo Mexicano de Neurociencias, así que nuestras felicitaciones, Carlos Andrés, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, antes de empezar, agradecerles acá a IEMPI USSG por la invitación. Vamos a revisar un tema muy importante y que probablemente se les complica al momento de estudiarlo por primera vez y pues corresponde al hueso temporal. Voy a compartir mi pantalla en este momento. ¿Ahí la podemos ver todos? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, el tema a tratar el día de hoy corresponde al hueso temporal. Sí, acá tenemos un esquema 3D, es de una página web muy buena que se llama Neurosurgical Atlas. Al final de la ponencia voy a ver si les paso el link para que ustedes puedan acceder a este tipo de contenido, porque en realidad es súper pedagógico y aquellos que no tienen la posibilidad de tener un hueso real en casa, esta es la mejor manera para poder estudiarlo, sobre todo ahora que estamos en época de pandemia y pues es mucho más difícil acceder a las piezas anatómicas. Ahora bien, centrémonos en el tema que corresponde al día de hoy y corresponde al hueso temporal. ¿Por qué se llama temporal? El hueso temporal se denomina así porque por lo general, con el tiempo, las primeras canas suelen salir a este nivel, a nivel de la región temporal. Este hueso de acá es un hueso muy irregular, muy accidentado, probablemente uno de los huesos con mayor número de detalles anatómicos a describir, ¿sí? También por su situación y por su importancia, ya que este hueso de acá no solamente cumple la función de formar parte de los huesos del cráneo, sino que también es el hueso que almacena en su interior al órgano vestíbulo-coclear, al órgano de la audición y del equilibrio, ya que como vemos por acá, por transparencia, dentro del peñasco del temporal, que es esta estructura gruesa y pétrea, esto es lo que se conoce como peñasco, que más adelante lo vamos a describir, dentro del peñasco del temporal nosotros vamos a encontrar acá al vestíbulo, con los canales semicirculares que son encargados del equilibrio, y por acá tenemos a la cóclea de morado, que es el encargado de la audición. Aquí lo podemos observar, ¿sí? Vestíbulo y canales semicirculares para equilibrio y la cóclea para la audición. A más de eso, el hueso temporal es también considerado un hueso neumático. Recordemos que nosotros en el cráneo tenemos huesos neumáticos que corresponden a un subgrupo conocido como huesos paranasales, que se disponen paralelos a la cavidad nasal y que se denominan neumáticos pues porque tienen una cavidad de aire en su interior, bastante similar a lo que sucede en la vida cotidiana. Cuando alguien dice neumático, de una pensamos en las llantas de un carro que están llenas de aire. De igual manera acá, cuando hablamos de huesos neumáticos, hablamos de aquellos huesos que tienen cavidad en su interior y que esa cavidad, a más de estar tapizada por epitelio respiratorio, está ocupada en mayor medida, en condiciones normales, por aire. El hueso temporal, si bien es cierto, no es un hueso paranasal, porque no se encuentra cerca de la cavidad nasal, pero sí es un hueso neumático, ya que dentro del peñasco del temporal, nosotros vamos a encontrar primero a una cavidad conocida como la cavidad timpánica. Aquí nosotros estamos ingresando, este es el meato acústico externo, y estamos ingresando hacia la cavidad timpánica. Aquí, bueno, como no hay nada de tejido conectivo, lo que se ha sacado, la membrana timpánica, y acabamos de ingresar en este momento
a la cavidad timpánica. ¿Sí? Esta cavidad timpánica y también las celdillas mastoideas, que se encuentran acá atrás, en la apófisis mastoides, hacen que el hueso temporal sea considerado un hueso neumático. Y por último, pues, ¿con quién se va a estar articulando el hueso temporal? Bastante sencillo. Hacia atrás se va a articular con el occipital. Hacia arriba se va a articular con el parietal. Hacia acá adelante se va a estar articulando con el ala mayor del esfenoides. Hacia acá adelante también se va a estar articulando con el hueso cigomático, con el cual va a formar la arcada cigomática o arco cigomático. Y hacia acá abajo, pues, se va a estar articulando con el cóndilo de la mandíbula. Hacia acá adelante se articula con el cóndilo de la mandíbula, formando de esta manera la articulación temporomandibular. Entonces, esto como unas generalidades del hueso temporal. Para resumir lo que acabamos de mencionar, lo más importante es que primero se llama temporal porque en la región temporal suelen aparecer las primeras caras. Que es un hueso neumático porque en su interior encontramos a la cavidad timpánica y a las celdillas mastoides. Y que su importancia, además de formar parte de los huesos de la base del cráneo y de la bóveda también, es que en su interior se almacena el órgano vestibulococlear encargado del sentido de la audición y del equilibrio. ¿Está claro? Ok, ahora bien, vamos con anatomía pura. Desde el punto de vista anatómico y también embriológico, el hueso temporal únicamente consta de 3 porciones. Sin embargo, posterior al nacimiento, debido a la fuerza que ejerce el músculo esternocleidomastoideo, al momento que el lactante quiere poner erguida la cabeza, ya que recordemos que el esternocleidomastoideo tiene parte de sus inserciones superiores a nivel de la apófisis mastoides, ¿sí? Esa fuerza que ejerce el músculo sobre el hueso en el lactante cuando quiere poner la cabeza erguida hace que se forme la cuarta porción posterior al nacimiento, que corresponden a los procesos mastoides o apófisis mastoides. Sin embargo, desde el punto de vista embriológico, solo hay 3. La primera, que corresponde a la concha o escama, que es lo que estamos viendo por acá. Todo esto corresponde a la concha o escama del temporal. Tenemos hacia adentro una porción en forma de una pirámide, conocida como la porción petrosa o el peñasco del temporal. Y por último, por dentro del hueso, que aquí ya no se puede observar, porque ya se encuentra soldado, pero dentro del meato acústico externo, tenemos aquí rodeando a la membrana timpánica un contorno óseo conocido como hueso timpánico. El hueso timpánico es la tercera porción de y acá también lo podemos observar, todo esto es el hueso timpánico. El hueso timpánico es la tercera porción entonces del hueso temporal. En resumen, temporal tiene 3 porciones, posterior al nacimiento son 4. Escama o concha, peñasco o porción petrosa, tenemos por acá al hueso timpánico y posterior al nacimiento, por la fuerza del esternocleidomastoideo, tenemos a la porción mastoidea o procesos mastoides. ¿Sí? Entonces, a continuación, vamos a describir primero la porción petrosa o también conocida como peñasco del temporal. Si ustedes se dan cuenta y ubicamos al hueso en posición anatómica como si lo estuviésemos viendo desde arriba en una visión superior de la base del cráneo, el hueso estaría ubicado más o menos de esta manera, ¿no? Ahí lo tenemos. Esta parte de aquí es endocranial y la parte que está por acá afuera es exocranial. De esta manera, el peñasco del temporal se lo va a dividir en 2 porciones. En una porción endocranial, que va a estar en relación pues, con las meninges y con el contenido de la cavidad craneal, es decir, tenemos al cerebro y también va a estar en relación con el cerebelo. Esta es la porción endocranial y también tenemos una porción exocranial, que es la que se encuentra acá abajo y que es muy accidentada, como se pueden dar cuenta. A su vez, la porción endocranial se va a dividir en 2 caras. En una cara anterior, que es la que tenemos acá, y en una cara posterior, que es la que tenemos por acá. ¿Sí? Endocranial se divide en 2 caras entonces. Anterior, conocida por la antigua nomenclatura como cara anterosuperior, y una cara posterior, conocida en la antigua nomenclatura como cara posterosuperior. Mientras que la cara exocranial simplemente se le da la denominación de cara inferior,
o como la antigua nomenclatura lo denomina, cara postero inferior. En realidad, ya esto es de gustos, depende de qué libro o qué bibliografía estén usando. A mí, por lo general, me gusta usar la terminología anatómica actual, que es por la que se rigen la mayoría de los países, la mayoría de las universidades. Así que por eso le doy mucho más importancia a estos términos. Cara anterior, cara posterior y cara inferior. Esas son las tres caras que presenta entonces nuestro peñasco del temporal. Describamos primero la cara anterior, ¿sí? Es decir, la que se encuentra acá. La cara anterior, yendo del vértice hacia la base, lo primero que vamos a encontrar va a ser a este nivel. En todo el vértice de la cara anterior del peñasco del temporal tenemos una depresión conocida como la impresión trigeminal, antiguamente denominada fosita gasseriana, ¿sí? La impresión trigeminal va a alojar al ganglio del trigémino, antiguamente denominado ganglio de Gasser. Recordemos pues que el trigémino corresponde al quinto nervio craneal, es el nervio sensitivo principal del rostro, cuyo componente motor se va a estar distribuyendo por los músculos masticadores, ¿sí? Entonces, justo aquí, en todo el vértice del peñasco del temporal, se va a estar alojando, se encuentra la impresión trigeminal que aloja al ganglio del trigémino. Justo por detrás de la impresión trigeminal, nosotros vamos a encontrar por acá dos canales. Aquí solo se encuentra marcado, bueno, aquí está, este es uno, ¿sí? Este es uno, y por acá nosotros tenemos al otro. Estos canales de aquí se los conoce como hiatos. Este hiato, el que está más medial, más próximo a la línea media, este hiato se lo conoce como el hiato del nervio petroso mayor, ¿sí? ¿Cómo sé que este es el hiato del nervio petroso mayor? Esto es algo que quizás lo entiendan mucho mejor cuando estén estudiando el nervio facial. Pero si ustedes se dan cuenta, y si dominan un poco ya el tema de base de cráneo, sabrán que por la cara posterior del peñasco del temporal encontramos al meato acústico interno, denominado antiguamente como conducto auditivo interno. Este meato acústico interno va a dar paso a dos nervios craneales, al nervio vestíbulo coclear, que es este y este de acá y este de acá, son los nervios vestíbulo cocleares, mientras que este nervio de aquí corresponde al nervio facial, ¿sí? Este de acá corresponde al nervio facial que penetra por la fosa anterosuperior del fondo del conducto auditivo interno, que lo vamos a ver más adelante. Aquí se ve súper bien. ¿Cómo sé que es el facial también? Porque veo que el nervio intermedio, antiguamente denominado nervio intermediario de Reisberg, se une al nervio facial en su trayecto antes de ingresar hacia el oído interno. Entonces, si nosotros ingresamos en este trayecto, ¿sí? Ahí está. Vemos que el fondo del conducto auditivo interno efectivamente está dividido en cuatro fosas, ¿sí? En una fosa anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior y posteroinferior, ¿sí? Y por la anterosuperior pues se encuentra pasando nuestro amigo el nervio facial. Aquí lo tenemos, ¿sí? El nervio facial pues ingresa hacia el acueducto de Falopio o canal facial. Aquí en el primer codo presenta un engrosamiento conocido como el ganglio geniculado. Aquí adentro se encuentra el ganglio geniculado. Ahí está. Si ven ese engrosamiento amarillo de ahí, ese es el ganglio geniculado y ese es el primer codo del nervio facial. Y aquí el nervio facial se encuentra dando origen al nervio petroso mayor, que sale del peñasco del temporal a través del hiato del nervio petroso mayor. Si ven que la anatomía prácticamente es todo correlacionarlo. Una vez que ustedes ven el tema de manera global, todo comienza a encajar como si fuera un rompecabezas. Por acá nosotros tenemos otro hiato. Recuerden que este es el hiato del nervio petroso mayor, por el cual va a pasar el nervio petroso mayor, que es uno de los ramos intrapetrosos del nervio facial. Por acá, en cambio, nosotros tenemos al hiato del nervio petroso menor, ¿sí? El hiato del nervio petroso menor, en cambio, es este nervio petroso que va a dar paso al nervio petroso menor, es ramo del nervio glosofaringeo, ¿sí? Es ramo del nervio glosofaringeo que corresponde al noveno nervio craneal. Entonces, en esencia, por aquí nosotros tenemos a la impresión trigeminal donde se aloja el ganglio del trigémino. Por acá tenemos al hiato, al más medial, el hiato del nervio petroso mayor, por el cual pasa el nervio petroso mayor, y tenemos por acá, hacia lateral, el hiato del nervio petroso menor, por el cual va a pasar el nervio petroso menor. ¿Está claro? Ok. Y por último, nosotros por acá tenemos una gran eminencia. Aquí se puede observar.
esta gran eminencia, esta gran saliente ósea se la conoce como la eminencia arcuata. Esta es la eminencia arcuata. Recuerden que en anatomía, cada vez que ustedes vean un término que diga arcuato, significa arqueado, por la forma que éste presenta, ¿sí? Entonces, la eminencia arcuata, como ustedes pueden observar acá, se forma por la presencia del conducto semicircular superior. Estos son los conductos semicirculares. La presencia de este conducto semicircular superior hace que esta pequeña porción del temporal se levante y forme a nivel superficial a la eminencia arcuata. Listo, entonces. Por acá ya hemos terminado la descripción de la cara anterior del peñasco del temporal. Vamos ahora a pasar a describir la cara posterior, ¿sí? Entonces, lo que más llama la atención en la cara posterior es la presencia de este gran orificio que está acá, que en realidad es un conducto, conocido como meato acústico interno, antiguamente denominado conducto auditivo interno, que va a dar paso al nervio facial junto con el nervio intermedio, ya fusionados, y también al nervio vestíbulo coclear, acompañados, aunque acá no se ve, pero acompañados de la arteria laberíntica. ¿Qué es lo importante que ustedes deben de saber sobre el meato acústico interno? Que en su fondo, como ya lo he descrito, vamos a encontrar dos tabiques. Un tabique vertical, que es este que está aquí, y uno horizontal. El tabique vertical se lo conoce como barra de Bill y el tabique horizontal se lo conoce como cresta transversa falciforme. De esta manera, la presencia de estos dos tabiques o estas dos crestas óseas en el fondo del meato acústico interno dividen a esta estructura en cuatro fosas. En una antero-superior, antero-inferior, póstero-superior acá arriba y póstero-inferior acá abajo. De esta manera, pues, por la fosa antero-superior pasa el nervio facial, por la fosa antero-inferior pasa el nervio coclear, ojo, por la fosa antero-inferior pasa el nervio coclear, ahí lo tenemos, llegando a la cóclea. Por la fosa postero-superior pasa el nervio vestibular superior y por la fosa postero-inferior, que es el que está acá, esta es la fosa postero-inferior, pasa el nervio vestibular inferior. ¿Sí? Ahí vemos nosotros, estamos dentro del oído interno, vemos cómo los nervios vestibular superior e inferior llegan al vestíbulo y se distribuyen por el vestíbulo y los canales semicirculares. Vemos cómo el nervio facial se introduce en el acueducto de Falopio o canal facial que se encuentra en el espesor del peñasco del temporal. Y también vemos cómo el nervio coclear llega a la base de la cóclea. ¿Está claro? Listo. Esta parte de acá muchas veces no se logra entender en los libros y este esquema de aquí nos sirve en realidad demasiado para poder entenderlo. Entonces, justo por encima del conducto auditivo interno o meato acústico interno, encontramos por acá una pequeña eminencia conocido como la cresta suprameática. ¿Sí? Que es un punto de reparo para poder encontrar al tronco del nervio trigémino, justo antes de que forme al ganglio de Gasser o ganglio del trigémino. ¿Sí? Justo por aquí encima se encuentra pasando el nervio trigémino antes de llegar a la impresión trigeminal. ¿Qué encontramos por acá? Bueno, en realidad aquí, bueno, acá abajo está. Tenemos aquí una pequeña depresión, ¿sí? Conocida como la fosita unguial. Fosita unguial. Aquí no se puede apreciar porque he sacado todo el laberinto membranoso, pero en el fondo de la fosita unguial se encuentra el acueducto del vestíbulo, que contiene al conducto endolinfático. ¿Sí? Les repito esa parte. Esta es la fosita unguial, se denomina así porque prácticamente aquí nosotros en teoría podemos introducir nuestra uña. Si nosotros seguimos excavando en todo el fondo de la fosita unguial, nos vamos a topar con un conducto óseo conocido como acueducto del vestíbulo. Ese acueducto del vestíbulo contiene a una prolongación del laberinto membranoso conocido como conducto endolinfático. Finalmente, nosotros podemos encontrar por acá una gran depresión en forma de S itálica, conocido como el surco para el seno sigmoideo. ¿Sí? Este es el surco para el seno sigmoideo, que como podemos observar se encuentra alojando al seno del mismo nombre. Al seno sigmoideo, el cual al salir del cráneo a través del foramen yugular, antiguamente denominado agujero rajado posterior, se une con el seno petroso inferior y forma a la vena yugular interna. Listo entonces. Hasta acá ya hemos terminado de describir la cara posterior. Vamos ahora a describir un último detalle acá que me ha faltado,
y que corresponde al borde superior del peñasco del temporal. Si ustedes se dan cuenta, este borde superior contiene un surco muy bien marcado sobre el cual se va a estar alojando el seno petroso superior. Sí, que es uno de los senos durales que tiene comunicaciones con el seno cavernoso. Probablemente el seno más importante que tengamos dentro del cráneo por su contenido vasculonervioso. Listo. Ahora sí, hemos terminado ya de describir cara anterior y cara posterior. Pasemos ahora a describir la cara inferior, ¿sí? Que es la más accidentada. Pero aquí no hay cómo perderse. El eje central de la cara inferior es la fosa yugular. Esto que está acá se lo conoce como la fosa yugular, el cual aloja al golfo o al bulbo superior de la vena yugular interna. Ese es el eje central, ¿sí? Tomando esta estructura como referencia, podemos dividir a la cara inferior del peñasco del temporal en tres zonas. En una zona externa, en una zona media formada por sí sola por la fosa yugular y en una zona interna, que es todo lo que se encuentra por acá arriba, ¿sí? Les repito, ¿no? El eje central de esta cara, de la cara inferior del peñasco, de la cara exocraneal del peñasco, corresponde a la fosa yugular. Todo lo que se encuentra por abajo o por detrás de la fosa yugular es la zona externa y todo lo que se encuentra por encima, por arriba o por dentro corresponde a la zona interna. Entonces, ¿qué encontramos en la zona externa? Lo primero que nos llama la atención acá es la cara interna del proceso mastoide. Aquí lo podemos observar. ¿Sí? Recuerden que en los procesos mastoides se va a estar insertando el músculo espléneo de la cabeza, el músculo auricular posterior y el músculo esternocleidomastoide. ¿Sí? Justo por dentro de estos procesos mastoides vamos a ver un gran surco, muy bien marcado. ¿Sí? Este surco que está aquí se lo conoce como la ranura digástrica. Ranura digástrica, el cual va a prestar inserción al vientre posterior del músculo digástrico. Ahí mírenlo bien. Eso corresponde pues a la ranura digástrica. Otro detalle importante que hay que describir es que a nivel del proceso mastoideo en su cara posterior, por lo general podemos observar uno o dos agujeros bastante considerables. Aquí se pueden ver dos, aquí hay uno y aquí hay otro. Estos son conocidos como los agujeros mastoideos o forámenes mastoideos, sobre el cual van a estar pasando la vena emisaria mastoidea, que comunica la circulación del cuero cabelludo directamente con la circulación intracraneal, desembocando en el seno sigmoide. Listo, entonces. Sigamos describiendo la zona externa. Entonces encontramos a los procesos mastoideos, a la ranura digástrica, al foramen mastoideo. Tenemos por acá a una estructura muy, muy importante. Esta estructura puntiaguda que vemos que sobresale por debajo del peñasco se lo conoce como la apófisis estiloides del temporal. Importantísimo, alguna vez si están cursando anatomía 1, probablemente se los vayan a tomar en una lección sí o sí. Y la pregunta que les van a hacer es, ¿qué se inserta en la apófisis estiloides? ¿Sí? Entonces, esto dice así. En la apófisis estiloides se va a estar insertando el complejo músculo ligamentoso, conocido antiguamente como el ramillete de Riolano. ¿Por qué se llama ramillete de Riolano? Pues porque a ese nivel se van a estar insertando, literalmente, como si fuera un ramo de flores, 3 músculos y 2 ligamentos. ¿Sí? Los músculos son el estilogloso, el estiloioideo y el estilofaringio, mientras que los ligamentos son el estiloioideo y el estilomandibular. ¿Sí? Esa parte es muy importante que ustedes las comprendan, así que se las voy a repetir. ¿Qué se inserta en la apófisis estiloides? Se inserta el ramillete de Riolano o complejo músculo ligamentoso. ¿Cómo está formado el complejo músculo ligamentoso o ramillete de Riolano? Está formado por 3 músculos y 2 ligamentos. Los músculos son el estiloioideo, el estilofaringio y el estilogloso. Y los ligamentos son el estiloioideo y el estilomandibular. Existe también un cuarto músculo que no todos los libros lo mencionan, porque de hecho es un músculo inconstante, es una variedad anatómica que se encuentra presente únicamente del 10 al 15% de la población y corresponde al músculo estiloauricular de Hirt. Un músculo que sí suele estar presente en animales, como por ejemplo los caninos, en monos y en caballos, pero que en nosotros es una variante anatómica porque de hecho se encuentra atrofiado. Listo, entonces. Sigamos describiendo la zona externa de la cara inferior.
Ahora, entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, encontramos por acá un agujero, imposible perderse. Entre la apófisis estiloides hacia adelante y la apófisis mastoides hacia atrás, tenemos acá al foramen estilomastoideo, que es el que va a dar paso, por ahí va a estar saliendo el nervio facial y entra la arteria estilomastoidea. Listo, entonces, hasta ahora por acá hemos terminado de describir a la zona externa. Pasemos ahora a describir a la zona media, cuyo único detalle anatómico corresponde a la fosa yugular, que es lo que podemos observar acá, que va a alojar al golfo o al bulbo de la vena yugular interna. Por último, tenemos acá a la zona interna, ¿sí? La zona interna, lo que llama la atención en un principio, corresponde a este conducto que está aquí, que va a dar paso a la arteria carótida interna. Vemos acá que la arteria carótida interna describe un trayecto como en L, ¿sí? Dentro del peñasco del temporal. Esta estructura se la conoce como conducto carotidio, por el cual va a estar pasando la arteria carótida interna acompañada del plexo carotidio interno. Listo. Ahora, justo por delante de la fosa yugular y hacia adentro del conducto carotidio o del orificio de entrada hacia el conducto carotidio, nosotros encontramos una depresión de forma triangular, es esta que está aquí, esta depresión de forma triangular que se encuentra también por debajo del conducto auditivo interno, y de hecho, aquí un compañero vio un triángulo y le puso su nombre, triángulo de Paul Palacios, que se encuentra comprendido entre el conducto auditivo interno, el conducto carotidio y la fosa yugular, ¿sí? Con ese triángulo nosotros podemos encontrar fácilmente esta pequeña depresión conocida como la fosita piramidal o petrosa, sobre el cual se va a estar alojando el ganglio de Andersch, que es uno de los ganglios, uno de los engrosamientos que presenta el nervio glosofaríngeo, ¿sí? Y también por aquí va a estar saliendo la vena coclear. Les repito entonces esta parte. Esto corresponde a la fosita piramidal o petrosa, que va a estar alojando al ganglio de Andersch, o ganglio inferior del glosofaríngeo, ¿sí? Y también por aquí va a estar saliendo la vena coclear. Y por último, en esta zona anfractuosa, en esta zona accidentada, en esta carilla rugosa del peñasco del temporal, en todo su vértice, pero en su cara inferior, se va a estar insertando el músculo elevador del velo del paladar, conocido antiguamente como músculo periestafilino, o también conocido como petrosalpingoestafilino de Josier. Esos son los tres nombres que presenta ese músculo. A mí me gusta llamarlo elevador del velo del paladar porque es mucho más sencillo y fácil de recordar. Listo, entonces chicos, hasta ahora acá hemos ya terminado de describir por completo al peñasco del temporal. Vamos ahora a describir los aspectos más importantes que conciernen a la escama y al hueso timpánico, ¿sí? Entonces, esta parte de acá corresponde a la cara externa de la escama o concha del temporal, porque esta es la cara interna o cara medial y esta corresponde a la cara lateral. Entonces, sobre esta cara lateral hay tres cosas importantes. Lo primero es que va a formar parte de la gran fosa temporal, que es una depresión que se encuentra en toda esta zona de aquí. Segundo, que va a estar prestando inserción al potente músculo temporal, que es un músculo masticador. Y tercero, aunque acá no se puede observar muy bien, presenta esta cara por lo general algunos surcos vasculares que son dejados por las arterias temporales profundas anterior y posterior, que son ramas de la arteria maxilar interna. ¿Sí? Ok, ¿qué otro detalle importante tenemos por acá? Esto se conoce como apófisis cigomática. Esta es la apófisis cigomática, la cual se va a estar articulando con el ángulo posterior del hueso cigomático o hueso yugal también, que se le llama en la nomenclatura antigua, o hueso malar, ¿sí? La articulación del temporal con el malar forma la arcada o el arco cigomático. En este arco cigomático podemos encontrar nosotros dos tubérculos cigomáticos, un tubérculo cigomático anterior y un tubérculo cigomático posterior. Por acá, en todo el borde inferior y cara interna de la apófisis cigomática del temporal, se va a estar insertando en cambio el músculo macetero. Listo. Ahora, por acá, esto es lo que más me importa que ustedes puedan comprender. Esta gran depresión que encontramos acá, que se forma por la unión de la escama, porque esto todavía es escama,
de la escama del temporal con el hueso timpánico se lo conoce como la cavidad glenoidea del temporal. Toda esta zona fractuosa de aquí se lo conoce como la cavidad glenoidea del temporal. Ahora bien, pues que la cavidad glenoidea posee una porción articular y una porción no articular, ¿sí? La parte más anterior es la porción articular, porque acá vamos a encontrar nosotros a los meniscos de la articulación temporomandibular y también vamos a ver que aquí directamente se va a estar en contacto el cóndilo de la mandíbula para formar parte de la articulación temporomandibular. Mientras que la parte posterior de la misma cavidad glenoidea o fosa mandibular es la porción no articular, ya que esta porción de aquí no interviene en la masticación, no interviene en nada que tenga que ver con la articulación temporomandibular. ¿Cómo están divididas ambas porciones? ¿Cómo se divide la porción articular de la no articular? Gracias a la presencia de este surco que está aquí. Este surco que está aquí se lo conoce como surco tímpano escamoso. Surco tímpano escamoso, porque se encuentra entre el hueso timpánico y la escama. Sin embargo, si nos dirigimos más hacia adentro, nuestro surco tímpano escamoso se convierte ahora en un surco petrotimpánico. Aquí está, petrotimpánico. Tímpano escamoso y surco petrotimpánico. Por acá, por el surco petrotimpánico, hay un pequeño orificio, aquí se encuentra, por el cual se encuentra saliendo el nervio cuerda del tímpano. Y de hecho, esto es lo que se conoce como la cisura de Glaser, ¿sí? No de Gasser, cisura de Glaser o surco petrotimpánico, por el cual va a estar saliendo el nervio cuerda del tímpano, que es uno de los ramos colaterales intrapetrosos del nervio facial. Ya lo vamos a ver dentro del oído medio, que les quiero mostrar un poco cómo luce. Entonces, ya para finalizar, el tema del hueso temporal, como ustedes se dan cuenta, es un hueso bastante sencillo. Vamos a ingresar por el conducto auditivo interno, ¿no? Este es el conducto auditivo interno. Este punto cronométrico que se encuentra por acá arriba se lo conoce como porion. Aquí por lo general podemos encontrar unos pequeños orificios conocidos como lámina cribosa o zona cribosa del temporal, que son unos pequeños orificios vasculares por el cual van a penetrar pequeñas arteriolas que se van a dirigir hacia las celdillas mastoideas. Si nosotros ingresamos en el conducto auditivo interno, ¿sí? Vemos que en su fondo tenemos acá adentro al oído medio. Esto que está aquí adentro corresponde al oído medio. Nosotros en el oído medio vamos a encontrar a la cadena osicular o huesecillos del oído. Tenemos aquí al malleus, al incus y al estapedio, conocido antiguamente como martillo, yunque y estribo. Malleus, incus y estapedio o martillo, yunque y estribo. ¿Sí? Acá en teoría debería estar la membrana timpánica y al momento en que ingresan las ondas sonoras, que no son nada más que corrientes de aire, golpean la membrana timpánica, hacen vibrar a la cadena osicular, hacen vibrar al martillo, al yunque y al estribo, y el estribo que se encuentra asentándose sobre la ventana oval del oído interno va a hacer vibrar a los líquidos cocleares que se encuentran en el oído interno. Y por acá pues nosotros podemos observar de nuevo al nervio facial pasando por el acueducto de Falopio o canal facial. Y listo chicos, pues acá hemos ya culminado con la descripción completa del hueso temporal. Muchísimas gracias, Carlos Andrés. Creo que nos has aclarado muchas dudas y a los que ya vimos estos temas nos has refrescado la memoria. Pasaremos a lo que viene las preguntas, la ronda de preguntas. Ok. Ya. Una de las preguntas es, si este hueso tiene malformaciones, ¿afectaría a la audición? Dependiendo de a qué nivel se encuentre la malformación, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, aquellos trastornos que tengan que ver con el pabellón auricular o con la oreja no tienen nada que ver con malformaciones a nivel óseo, sino más bien a nivel cartilaginoso. Otra pregunta es, la arteria que pasaba por el meato acústico interno, ¿cuál era? Se la conoce como arteria laberíntica, también denominada arteria del conducto auditivo interno, que es uno de los ramos colaterales del tronco basilar. Otra pregunta dice, ¿cuál es la función del nervio intermediario de Reisberg? Ok, perfecto. El nervio intermedio o nervio intermediario de Reisberg es un nervio que al mismo tiempo transporta fibras sensitivas, sensoriales y parasimpáticas. Cuando nosotros estudiamos el nervio facial, decimos que es un nervio mixto.
que tiene una raíz motora, que es la más gruesa, la que vemos acá, que es el facial propiamente dicho, y una raíz entre comillas, ojo que digo entre comillas, sensitiva, que en realidad es sensitiva, sensorial y parasimpática. El nervio intermediario de Reisberg lo que va a estar haciendo es transportar fibras parasimpáticas que van a estar destinadas hacia las glándulas nasopalatinas y las glándulas salivales, sublingual y submandibular. Va a estimular también la producción de lágrimas por parte de la glándula lacrimal. Va a estar transportando fibras gustativas que van a viajar a través del nervio cuerda del tímpano para darle el gusto a los 2/3 anteriores de la lengua, y también va a estar transportando hacia nivel central un pequeño grupo de fibras sensitivas. Ojo, aquí estoy hablando de sensitivo, cuando hablo de sensorial es gusto, cuando hablo de parasimpático hablo de glándulas, y cuando hablo de sensitivo hablo de tacto, porque el nervio facial tiene una pequeña función sensitiva, que es darle la inervación sensitiva, valga la redundancia, a una pequeña porción de la oreja. Otra pregunta se relaciona un poquito más con la inervación. Dice, el otro día estaba leyendo sobre el síndrome de Eagle. Tiene que ver con pacientes amigdalinizados que presentan con posterioridad dolor orofaringio y cervical. Ellos visualizaban radiológicamente un alargamiento de las hipófisis estiloides. ¿Qué nervio o rama nerviosa provocaría el dolor? Porque cerca pasa al facial, pero no me cuadra con la localización del dolor en estos pacientes. Ok, el dolor en esos pacientes a ese nivel, porque recordemos que lo acabo de mencionar, el facial sí tiene una porción sensitiva, pero únicamente se distribuye por la oreja. Los nervios que se encuentran pasando por acá y que tengan que ver con el dolor por el tamaño, porque es cierto que algunas personas tienen mucho más desarrollada la apófisis estiloides, que puede llegar a lesionar algunos músculos, unos vasos que se encuentran a este nivel, son los nervios espinales, sobre todo las raíces posteriores. De C1, C2 y C3, sobre todo, que se encuentran a ese nivel. Ya. Creo que esas serían todas las preguntas de los chicos. No habrían más. Queremos agradecerte infinitamente que hayas aceptado nuestra invitación, que te hayas animado a participar en este proyecto, y también agradecerles a los chicos que se inscribieron y asistieron a esta charla. Listo, Mónica, muchas gracias.